Hola y bienvenidos a esta serie, el calendario maya. Esta serie de videos consta de 5 partes. Aquí en la primera parte vamos a ver los números, los días y los meses y la rueda calendárica de 52 años. Entonces aquí vamos a ver los primeros 4 números. En la mayoría de los casos, los mayas usan puntos y varas para expresar los números. Un punto para 1, 2 puntos para 2, la vara para 5, el 6, una vara, un punto, etc. ¿no? Las cifras van de 0 a 20 porque tenemos sistema vigesimal. La cifra más grande, el 19, entonces consta de 3 varas y 4 puntos. Para expresar 0 hay diferentes signos. Si el número aparece así en sistema posicional, usamos el caracol o la concha. Los otros símbolos como la media flor o la cara con la mano en vez de la mandíbula aparecen como coeficientes de los meses, por ejemplo. Para expresar el número 20, bueno, sí hay un glifo especial de vez en cuando, pero si no, aquí ya se puede usar el sistema posicional. Entonces tenemos abajo el 0 y al siguiente nivel, que es más arriba, el 1. 22, entonces son 2 puntos abajo, 2 por 1, más un punto en el siguiente nivel, más arriba, que sería 1 por 20, en total 22. En el 25 aquí tenemos que poner atención para dejar este espacio, para marcar que el punto corresponde a otro nivel. Si no, lo vamos a confundir con el 6, ¿verdad? Entonces así se escribe el 40, 2 puntos arriba, el 0 abajo, etc. Creo que hasta aquí no hay problema, hasta toparnos con el número 360. En muchas páginas del internet van a encontrar 100, leído desde arriba hasta abajo, y les van a marcar que supuestamente significa 400. Esto es erróneo, no es así, porque en el sistema posicional siempre ese sistema con el tercer nivel significa 360, nunca 400. Y esto es cierto, como digo, siempre, no solamente para fechas, no crean, siempre. Si no, encuéntrenme una sola inscripción donde la tercera posición significa 400. No hay. Entonces el 400 sería 1, después 2 abajo y en el último nivel el 0. Entonces, tal vez me van a decir o van a preguntar, entonces no existe el puro sistema vigesimal que trabaja con 400, 8000, etc. Sí existe, yo no estoy diciendo que no existe, pero en el sistema posicional, ahí no existe. Existe en otra manera de escribirlo y encontramos un ejemplo en los famosos murales de Bonampak. En el primer cuarto, que es el de a la izquierda, cuando entran, miran del lado derecho y aquí ven en la esquina abajo un gran bulto con jeroglíficos. Aquí mi dibujo. Y los jeroglíficos dicen Hopic Cacao. ¿Eso qué quiere decir? Ho es 5 veces 8000 semillas de cacao. Serán
80.000, aproximadamente 40 kilos, y yo creo que corresponde muy bien el dibujo al tamaño de este bulto. Vemos en una cerámica el mismo bulto. Aquí dice 3 veces 8.000. Y consecuentemente ese bulto más pequeño, fíjense. Aquí no dice cacao, pero es muy probable que contenga cacao también. No van a ser frijoles, ¿no? Para marcar exactamente la cantidad, seguramente se trata de semillas de cacao. Lo que muchos no saben es que los números, de hecho, no necesariamente se escriben con puntos y varas. Hay otra manera. Y de hecho, si la encontramos con cierta frecuencia en las inscripciones de Quiriguá, de Copán, Palenque. Ahí sí son bastante frecuentes. Entonces tenemos perfiles de deidades que expresan estos números. Estos perfiles no son arbitrarios. Si lo observamos bien, vemos, por ejemplo, el número 4, ese es el dios del sol. Está asociado con el número 4 porque en el horizonte, en el transcurso de un año, el sol marca 4 puntos extremos durante los solsticios, donde sale y donde se pone. Entonces esto no es casualidad. O tenemos el número 8, que es el dios joven del maíz, Aján, no del maíz maduro, sino joven, y la primera planta de maíz dicen que sale después de 8 días, después de la siembra. Aquí se dan cuenta que los primeros 13 números son todos diferentes, pero chequen a partir del 14, aquí otra vez tenemos el dios del sol, pero tiene una mandíbula, lo que es prácticamente la mandíbula del número 10 de la calavera. Entonces sería 4 más 10. Lo mismo después con los números 15, 16, 17, 18, 19. Ok, y el número 0 ya vimos, en vez de la mandíbula tiene la mano. Ok, bien, los días, los 20 días, así como aparecen en las inscripciones en piedra, sobre todo en los días Imish, Ik, Akbal, Kan, Chikchan, Kimi, Manik, Lamat, Muluk, Ok, Chuen, Eb, Ben, Hish, Men, Kip, Kaban, Etznap, Kawak, Ajao. Bien, estos nombres son los nombres que conocemos de fuentes coloniales. En el periodo clásico, en cholano, sí la pronunciación era diferente en algunos casos. El día Ik se llamaba igual, Akbal, tal vez también, Kan, creo que sí también, aunque tal vez era Ol, quién sabe. Kimi, el sexto día, tal vez era Cham, quién sabe. Manik seguramente era diferente. Chich, venado. Hish era igual, supongo. Entonces estamos conscientes que posiblemente la pronunciación, seguramente la pronunciación de algunos días sí era diferente. Los programas de cómputo normalmente, para no confundirnos, trabajan con estos nombres yucatecos prácticamente. Si vemos los códices ahí, los días tienen una apariencia un poquito diferente, ¿no? Imish, Ik, Akbal, Kan, casi es igual, pero algunos sí se ven un poco diferentes.
Si comparamos los nombres en diferentes idiomas donde sí tenemos una tradición todavía viva o donde tenemos fuentes, vemos que los días sí son similares, aunque en idiomas mayas tan diferentes como yucateco y quiché, pero en la mayoría de los casos son similares, el significado es el mismo casi siempre, ¿no? Viento ahí es el mismo, maíz o red de maíz, bueno, es similar, ¿no? Serpiente es igual. Y aunque no sean iguales como el día 8, conejo y abundancia, pero obviamente vemos aquí una relación. Entonces, aquí obviamente tenemos una misma tradición en los días. Eso no es cierto para los meses. Después vamos a ver los meses quichés, son muy diferentes. Y ese que nos dice que los días salen de una misma tradición, mientras los meses ahí tenemos tradiciones diferentes. Y más adelante voy a explicar cuál es la diferencia o el origen del calendario quiché. Incluso si comparamos con el calendario azteca, vemos, eso es interesante, que el significado de los días prácticamente es el mismo o está muy relacionado, ¿no? Tenemos también aquí Ehecatl, que es viento, el segundo día, o el quinto día, serpiente. Solo los nombres obviamente son diferentes, pero el significado, séptimo día, venado, es igual, ¿no? O día 8, el conejo. Bien, en el calendario maya, de hecho, en cualquier calendario mesoamericano, los días no aparecen así solos, sino siempre acompañado por un coeficiente. No es como nosotros decimos, a ver, hoy, ¿cuál día es hoy? Hoy es martes. Los mayas o aztecas nunca dirían, hoy es el día Ik o Ehecatl. No, tienen que decir hoy es día 6 Ik, por ejemplo, o 6 Ehecatl. O aquí vemos 4 Ajao. Aquí la ortografía es la antigua de la época colonial, por cierto. Entonces, son como dos ruedas que se mueven, 4 Ajao, siguiente día sería 5 Imish, después sigue 6 Ik, después 7 Akbal, etc. Entonces, eso es un movimiento eterno. Después de 20 días vamos a tener el día Ajao otra vez, pero el coeficiente ya no va a ser 4, va a ser otro coeficiente, pueden hacer sus cálculos. En cualquier caso, vemos que esta combinación de 4 Ajao, por ejemplo, se va a repetir cada 260 días y es lo que llamamos un tzolkin o cholkej, dicen los quichés. Este calendario de la cuenta de los días, lo que quiere decir cholkej en quiché o tzolkin, si es una cuenta sagrada, es usado por los chamanes y por los sacerdotes, y esa es la parte del calendario más importante. Hay diferentes maneras de escribir una fecha. Puede ser completa con cuenta larga, con día, con mes. Puede ser más corta, solo día y mes. Si lo quieren escribir de manera muy corta, solo escriben el día. Eso es obligatorio, ¿no? Y en los códices tenemos muchas partes donde solamente aparecen los días, como aquí en esta parte. Aquí muchos no saben cómo funciona, de hecho eso siempre es un círculo, siempre es un tzolkin o son varios tzolkines. Aquí inician arriba a la izquierda con el día 1 Manik. Después observan que hay números negros y rojos
los rojos son los coeficientes, ¿no? El coeficiente es, bueno, parte de la fecha, es como decir, hoy es, vamos a poner 14 de abril, este 14 tendría que escribir yo en rojo. Y si digo 2 días después, llego al 16 de abril, ese 2, yo escribo negro. Así lo harían los mayas antiguos. Aquí entonces tenemos 16 días después y pueden hacer el cálculo. Una manik más 16 días llegan al día 4 Akbal. El 4 escrito en rojo otra vez. Mientras el día Akbal no está escrito. Después sumo 9 días, llego al día 13 Eb, ahí está, 13 escrito en rojo. Después sumo 25, aquí tenemos ese signo especial para 20, más la vara para 5, llego a 12 Kaban. Y 2 días más tarde llego a 1 Kawak. Y ahora el día Kawak sí está escrito a la izquierda en la columna, es el segundo día. Y 1, ese mismo coeficiente está arriba, siempre va a ser el mismo coeficiente. Ahora se repite lo mismo, sumo 16 días, después 9, etc. Y si tengo o trabajo todas esas 1, 2, 3, 4, 5 líneas, al final voy a llegar otra vez al día 1 manik. Y todo el tzolkin va a estar completo. Y aquí podemos hacer el mismo ejercicio. Aquí tenemos 26 días más tarde. Después otra vez 26. La suma sería 52. Y 5 líneas. Vamos a calcular por 52. Y da, si hacen el cálculo, justamente 260. Y aquí, ¿dónde está el coeficiente? Tenemos aquí escrito el número en silabogramas. Esto es curioso. Tenemos aquí O, Sho, que da la palabra Osh, que es 3. Lo que aquí nos comprueba, por cierto, que aquí tenemos el códice escrito, al menos esta parte, este número, en yucateco, porque en cholano sería Ush, no Osh. Y aquí vemos los meses, Pop, Wo, Sip, Sotz, Tsek, hasta Kumku. Cada mes tiene una duración de 20 días. Lo que nos da 360 días, más tenemos los Wayep, los días durmientes. Way es dormir, o a veces los llaman los días sin nombre. Y aquí también es cierto que los meses en el periodo clásico en algunos casos tenían otros nombres. Algunos eran iguales, como Sotz, pero Pop, el primer mes, se llamaba Kanjaleu, o el quinto mes Kaseu. Lo podemos leer porque son silabogramas. Algunos sí eran iguales, como Yashkin o Mol, claro, o Pash era igual, seguramente. Y otra vez en los códices los meses se ven un poco diferentes. Aquí ya, por ejemplo, el quinto mes, Tsek, aquí ya está escrito en yucateco. Se o Sek. Algunos dicen Tsek o a veces Sek, pero aquí sería Se-K, escrito Sek. Yashkin, sí, se ve un poco diferente, pero la pronunciación es la misma. Ok, para tenerlo completamente claro, porque después
uno encuentra explicaciones del calendario en internet horriblemente mal. Vamos a escribir algunos días, la secuencia, la sucesión de algunos días. Vamos a suponer si hoy fuese el día 7 Chuen 14 Kum Ku. Entonces mañana sería 8 Ep 15 Kum Ku. Y el día siguiente 9 Ben 16 Kum Ku. Entonces, ahí siguen los días. Después de 13 Kaban, el coeficiente del día cambia a 1. Pero los días siguen. Después de Kaban sigue Etznap, ¿ok? Y los meses normalmente van de 0 a 19. Kumku, 19 Kumku, entonces sigue 0 Wayep. Y esos son los últimos 5 días. Va 0, 1, 2, 3, 4. Y después ya sigue Pop. Inicia el año 0 Pop. Aquí tenemos 5 Ik, 0 Pop. Que sería 11 días más tarde. Y sigue después 6 Akbal, 1 Pop. Y así siempre en este orden. Si lo observan bien o si hacen el cálculo, se dan cuenta que cierto día no puede ser combinado con cualquier coeficiente del mes. Sí, si tomamos por ejemplo el día Ajao. Aquí tenemos primer ejemplo 8 Ajao, 13 Pop. Van a ver que el día Ajao, y no importa si es 8, 9, 10 Ajao, cualquier día Ajao, siempre se va a combinar solo con 3 Pop, 8 Pop, 13 o 18 Pop. No se va a combinar con 15 Pop. No es posible. Y la razón está en la matemática. Si tenemos por un lado 260 días, por otro lado 365 días, entonces ahí está la causa. Entonces, esto es algo muy importante. Y esa combinación del día y mes es lo que llamamos la rueda calendárica. En inglés, calendar round. Entonces es importante entenderlo porque eso nos ayuda a calcular las fechas después. A veces surge la duda, a ver, solamente se cuenta hasta 19 porque hay otros números que parecen tener el significado de 20. Bueno, sí, de hecho sí hay. Vamos a ver esos ejemplos donde tenemos la posición 0 de un mes, coeficiente 0. Efectivamente tenemos algunos casos, lo que podemos comprobar con la cuenta larga, porque cada cuenta larga tiene cierta combinación de rueda calendárica, ¿no? Si tenemos, vamos a ver arriba a la derecha, por ejemplo, 9 Ik, 20 Yashkin. Vemos el mes Yashkin y suponiendo, si no estamos seguros qué significa ese signo raro ahí enfrente del mes, pero por la cuenta larga podemos calcular, nos va a arrojar para cierta cuenta larga el resultado 9 Ik 0 Mol. Y Mol es el mes que sigue después de Yashkin, entonces ahí podemos o debemos concluir, debe ser número 20 prácticamente. No puede ser 0 Yashkin, porque el resultado es 0 Mol. Entonces, algunos casos, y por cierto, en la mayoría de los casos, cuando aparece ese signo de 20, se trata de mes de Yashkin, y de hecho, más adelante sí voy a explicar por qué tiene sus razones. Literalmente ese signo es Tihab, lo que quiere decir el final del tiempo, el final del mes, prácticamente. En la mayoría de los casos,
sí escriben 0, pero entonces en algunos casos sí lo que es matemáticamente el número 20. Estos días que se pueden combinar con 0 o con 20 son solamente 4 días. Los días 2, 7, 12 y 17. Ik, manik, eb y kaban. Tal vez les sea de ayuda esta tabla. Aquí ven con cuál coeficiente del mes puede ser combinado cualquier día sagrado. Aquí vemos algunos ejemplos más de la rueda calendárica. Y les recomiendo siempre checar si esta combinación de día y coeficiente del mes es correcto. En el internet encontré un montón de ejemplos donde se combina el día y el mes de manera equivocada, ¿no? Por ejemplo, manik no puede ser combinado con el coeficiente 14. O aquí que tenemos aquí el día ik combinado con el coeficiente 1 no es posible. Es un error. O aquí ik con el coeficiente 8 de algún mes no es posible. Porque debería ser 10 o 5. Pero aquí lo más curioso es que si vemos ahí, tenemos abajo el día Ajao, donde está el día Imish. Entonces, tenemos error, error, error. Entonces, esa es la tabla, ¿sí? No olviden esta tabla, cópienla si quieren. Así pueden comparar siempre. Ik va con coeficiente 0, 5, 10, 15 o bueno, 20. Aquí otra vez. Sí, no sé cómo puede pasar esto. Eso sí es curioso. Bien, estos días, por cierto, estos días que caen en 0, porque se combinan con 0 pop, los llamamos los cargadores del año, ¿no? Porque el año inicia con estos cargadores. Cargan el año en el concepto maya. Al menos así era en el periodo clásico. Más adelante se usa más bien el sistema de 1 a 20. Entonces, si el 0 pop ya no existe y 1 pop va a ser el primer día, entonces ahí lógicamente se cambian los cargadores y de hecho son los mismos que aparecen en el calendario azteca, ¿verdad? Que ahí es casa y conejo y caña y pedernal. Entonces esta es la rueda calendárica. Esa misma fecha, cualquier fecha de la rueda calendárica se va a repetir cada 52 años. Entonces el día Ajao se repite cada 260 días. Solo la posición del mes se repite cada año solar, cada 365 días. Y la combinación, que es la rueda calendárica, cada 18.980 días, lo que son 52 años. Estos 52 años eran muy importantes en el altiplano de México, porque ellos, como no usaban la cuenta larga y como la fecha se repetía,
Y como tenían el concepto que la misma fecha significa el mismo evento, de alguna manera era un momento para temor. Entonces, de alguna manera existía la posibilidad del fin del mundo. Por eso hacían sus ceremonias, extinguían todos los fuegos y un sacerdote, bueno, después de un sacrificio, taladraba el fuego nuevamente y todos agarraban de este fuego, ¿no? En el área maya no era así porque con la cuenta larga que ahí tienen que pasar 5200 años, entonces ahí el asunto estaba más relajado. Este año, cierto año con el cargador, es lo que escriben muchas veces en los códices del altiplano. Entonces tenemos aquí el famoso cara de jaguar, 8 venado, un rey mixteca. Arriba a la derecha vemos la gara y 8 venado vemos en el centro, arriba. Entonces, esos son las partes de su nombre. Y de hecho aquí lo vemos en el códice nutal haciendo su primera conquista. Y aparece el día de la conquista y el año. En el día 10 sopilote del año 7 caña. 8 venado, cara de jaguar, conquistó el lugar del cerro de águila. Esta flecha en el símbolo, porque ese es el, digamos, el logograma del lugar, topónimo, la flecha adentro significa conquista. Y después en Chichén Itzá, como tenemos ahí influencia del altiplano de México, no nos debe de sorprender que aparece este mismo signo del año que conocemos del calendario mixteca o azteca. Aparece en Chichén Itzá y ¿dónde? Aquí en esta plataforma de Venus, enfrente de la pirámide de Kukulcán.